Nos ama, Señor. Gracias te doy por esto. Gracias porque siempre tienes ese alimento espiritual para nosotros, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues nos quedamos el viernes pasado en que pues no debemos de anhelar los tiempos sin Cristo y vimos Eclesiastés 7:10, pero sí debemos recordar los tiempos cuando fuimos salvos, cuando andábamos en nuestro primer amor, cuando, bueno, era increíble aquel tiempo. Y íbamos a ver Jeremías 6:16. Dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Dice, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Eso es, o sea, es la contestación en este caso del pueblo judío, y que no nos pase a nosotros, sino que anhelemos esos tiempos de, pues, de llenura del Espíritu Santo, los tiempos en que le compartíamos a todos de las cosas de Dios, etcétera. Sin duda alguna hay otras señales de un ataque espiritual. Vimos las 10 señales, ¿verdad? Que pues tú debes saber que hay un ataque por parte del enemigo, ya vimos las 10. Entonces dice, sin duda alguna, hay otras señales de un ataque espiritual. No nos alcanzaría el cuaderno para citar todas ellas. Sin embargo, Dios puede alistarnos para la batalla en un momento. ¿Cuál sería otra arma que puede usar el enemigo? Las enfermedades. O sea, las enfermedades, hermanos, además de que alteran todo nuestro diario vivir, ¿verdad? Es un gastadero de dinero, de médicos, de medicamentos, si te tienen que internar, etcétera. O sea, ese también podría ser un ataque espiritual para la familia, no solo para la persona que está enferma. En fin, no hay una sola batalla que enfrentemos solos. El Señor está con nosotros, a menos que elijamos pues enfrentar esa batalla solos. Aún así, Dios hará que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿ok? Y vamos a ver Romanos 8:28, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Bueno, vamos a ver 4 recomendaciones finales que te ayudarán a enfrentar un ataque espiritual. No olvides el lugar que tiene la oración en tu conexión con Dios. Todos los días, sientas o no sientas, quieras o no quieras, sea una lucha tremenda, el concentrarte, el tener ese tiempo con el Señor, ten ese tiempo con el Señor. 2, no abandones el lugar de poder en la casa de Dios. Número 2, no abandones el lugar de poder en la casa de Dios. Acuérdate que una de las armas del enemigo es que ya no quieras ir a la iglesia. Número 3, no subestimes el poder del compañerismo en la administración de Dios para la vida a través de otros. Antes de que me enfermara, hace 2 años, empezó a circular una onda en las iglesias de que no es necesario que te reúnas, ¿verdad? Con que tú busques al Señor en casa, está perfecto. Hubo una corriente así de que ya muchos dejaron de reunirse porque pues tú puedes buscar al Señor en casa. Sin embargo, el libro de Hebreos te dice, y no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, más que nunca vemos que el día se acerca, que la segunda venida del Señor es inminente por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ahorita menos que nunca faltes a la iglesia. Dice, no subestimes
el poder del compañerismo en la administración de Dios para tu vida a través de otros. Punto que sigue, no te alejes de la protección pastoral. Es la cobertura de Dios para ti. No te alejes de la protección pastoral. Es la cobertura de Dios para ti. Cuando todos estamos en casa de oración Alfa y Omega, hay una cobertura, ¿verdad? Y esa cobertura nos protege de muchas cosas. Vamos a continuar. Efesios 6:11 otra vez, que fue casi la cita que fue como que nuestra bandera en este estudio que tuvimos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por ahí, Sandra, que ya se conectó. Sandra, buenas noches. Sandra me preguntaba el viernes que si es lo mismo estar abrumado que estar desanimado. Abrumar significa agobiar, oprimir, avergonzar, molestar. Eso significa la palabra abrumar, agobiar, oprimir, avergonzar, molestar, ¿verdad? El diablo nos va a querer avergonzar, nos va a querer molestar, nos va a querer oprimir. Y la palabra desanimar es falta de energía o ánimo, desaliento. Entonces es muy diferente, ¿ok? Desanimar es falta de energía o ánimo, desaliento. Hay veces que no nos queremos levantar, no nos queremos bañar, ¿verdad? No queremos arrancar el día y eso es un desánimo. Hay veces que nos paramos súper gozosos, aventamos las cobijas, ¿verdad? Y me voy a meter a bañar y hoy voy a hacer esto. Entonces, no todos los días son iguales. Perder el ánimo, desanimar es perder el ánimo para hacer algo. Estar deprimido también es desanimar. No te equivoques. Tienes un enemigo y tarde o temprano te encontrarás con él. Tendrás que atravesar ataques, pero si te proteges a ti mismo con la cobertura de Dios, entonces a través de él te darás cuenta de que puedes permanecer firme a pesar de las batallas, adversidades y ataques que son para destruirte. Bueno, el enemigo los hace para destruirnos, pero solo son otra forma de llevarnos a otro nivel. Acuérdate que cuando termine esa etapa de ataque, ¿verdad? Tú vas a ser más maduro en la vida cristiana. Sin este tipo de ataques no podemos madurar. Si todo es jijiji, jajaja, la, no hay madurez. A fuerzas tenemos que pasar por estos valles de sombra de muerte, pero no vamos a temer mal alguno porque el Señor está con nosotros. Sí hay estrategias maliciosas, carros de guerra y armas forjadas contra ti o contra tus debilidades. Debes saber algo. Ningún arma del enemigo puede llevarte a la derrota, a menos que tú quieras, a menos que tú empieces a descuidar tu tiempo con Dios, tu relación con el Señor. Solo tú sabes qué tan cerca has estado del precipicio. Solo tú conoces las armas forjadas contra ti, ni cuánto has luchado, perseverado y avanzado, aunque a veces sientas que no puedes más, pero sigue adelante. Todas esas lágrimas significa que va a haber tiempos de gozo, de que te rías y de que digas, vaya, pues ya estoy en otra situación. Nunca olvides que cuando el ataque se intensifica, los tiempos de cambio no están lejos, ¿ok? Cuando tú estás teniendo un tiempo de un ataque intensivo, tú tienes que pensar, Señor, tú tienes algo muy grande para mí. Viene un cambio, viene una promoción, viene
algo de parte tuya para mi vida. Paz no es mera. Ahora vamos a empezar este tema. Todo el tema que te di tiene que ver con guerra espiritual. Ahora vamos a empezar a ver este tema nuevo y es, bueno, quiero preguntar algo. Ya que dejamos este tema de los ataques del enemigo, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Porque ya terminamos este punto. Ahora vamos al otro extremo de, pues, de las cosas de Dios. Y quiero ver si hay dudas sobre todo lo que vimos desde el principio, desde que así como Faraón escogió los carros mejores para perseguir a los judíos en el desierto, ¿verdad? También el enemigo escoge los carros de guerra y las cosas como nos va a atacar a cada uno de nosotros. Como me va a atacar a mí, no es lo mismo que como te va a atacar a ti. Acuérdense que vimos que Él nos estudia, nos observa, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras fortalezas, sabe lo que nos gusta, lo que nos disgusta, y lo más increíble, nos conoce, ¿verdad? Desde que nacimos. Sabe quiénes fueron tus padres, sabe el diablo qué niñez tuviste, y conforme a todo eso es como nos ataca. Y ya vimos pues las formas, las 10 formas más usuales como él va a atacar al pueblo de Dios. Ahora, si hay alguna duda, porque ya vamos a pasar a otro tema, ¿hay algo que quieran comentar, algo que quieran preguntar? Rosita, ¿qué pasó, Rosita? Buenas noches, pastora. Hola. ¿Cómo saber cuando uno está enfermo si es un ataque espiritual? Y también me gustaría saber si todos en algún momento vamos a sufrir este ataque espiritual. Por ejemplo, usted lo ha mencionado que ya a nuestra edad, ya en noche nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces, antes yo me paraba temprano, ahora como que me cuesta más trabajo. ¿Eso también se le puede llamar un ataque espiritual? No. Porque a veces como que no sé distinguir entre ataque espiritual o si es algo no, realmente Rosita, del cuerpo. Acuérdate que en el libro de Salmos dice el salmista que llegar a los 70 años, llegar ya es una carga para nosotros. O sea, nuestro cuerpo es normal que se va deteriorando. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ellos no iban a envejecer, no se iban a enfermar, aquello era, ¿verdad?, una delicia. Pero por culpa del pecado original, pues entró el deterioro físico, la vejez, ¿verdad?, la muerte. En algún momento, pues nos tenemos que ir y vamos a tener que ir perdiendo poco a poco facultades de una manera u otra. Ahora, que tenemos que cuidarnos, eso sí es pues vital, ¿verdad? A mí, hace años, hace como 3 o 4 años, el Señor Jesús me dijo que me saliera a caminar. Me dijo, Ruth, tienes que salirte a caminar porque te vas a enfermar. Así me lo dijo el Señor Jesús. Y salí a caminar 2 o 3 días y después ya no salí a caminar. Entonces, hay veces que nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Eso también. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico. Yo tenía mucho trabajo en la iglesia. Íbamos a la limpieza, ¿verdad? Acuérdense. Aquí en la casa era un quehacerón, pero eso no es salir a caminar, no es salir a mover brazos, a mover piernas, y yo me aboqué mucho al quehacer, a las cosas de la iglesia y hasta que troné. Esa es la pura verdad. Y yo no le puedo echar la culpa al Señor. Yo me tengo que responsabilizar de que, Señor, no me cuidé, no hice, tú me dijiste que saliera a caminar o que me fuera a nadar. A mí me gusta mucho nadar, me gustaba mucho nadar de joven. Y pues de cuando era Ruti chiquita, nosotros íbamos a la alberca olímpica a nadar 2 veces por semana. Pero ya después, sobre todo ya cuando empezamos nosotros con la iglesia,
ya yo la verdad me aboqué a las cosas de la iglesia y dejé de nadar, dejé de hacer cosas. Y esto viene en un deterioro. Entonces, tenemos que reconocer que por un lado es nuestra edad, por otro lado que debemos de cuidar nuestro peso, que debemos de cuidar nuestra alimentación, salir a caminar, a tratar de hacer algún ejercicio. ¿Qué te gusta? Tenis. Nosotros, por ejemplo, Ricardo y yo, de jóvenes, jugábamos squash. Y yo, por ejemplo, que soy zurda, era buenísima con la zurda, pero también lo dejamos de hacer. Como que nos agobiamos, nos llenamos de muchas actividades y ya no hay ese cuidado para nuestro cuerpo físico, que sí hay que hacer ejercicio, sí hay que echarle ganas. Esa es la pura verdad. Entonces hay que saber distinguir si es un ataque del enemigo o si ha habido un descuido de nuestro físico también. Hay que cuidar el cuerpo humano, ¿ok? Con eso te respondo, Rosita, pero sí, por ejemplo, casi todas las de nuestra edad, pararte a las 5 de la mañana, como nos parábamos antes, estábamos a las 6 de la mañana en el grupo orando a las 6, o sea que nos parábamos a ponernos pants, a lavarnos dientes, a peinarnos para ir a la iglesia a las 6 de la mañana a orar. Ahora ya por nuestra edad, pues, o sea, ya nos paramos a las 8, por ejemplo. En fin, empieza un deterioro, un cansancio que es normal del cuerpo humano. No es lo mismo ahorita cuando teníamos 16 años, 18 años. Tenemos que reconocer que vamos menguando. Entonces, pues son muchas cosas, Rosita. Pero pues yo veo que tú sí te cuidas, que cuidas mucho tu alimentación, que estás delgada, Rosita. Entonces, pues es cosa ya de que vamos avanzando hacia la meta. Pero te pregunta ella que cómo identificar cuando es ataque del enemigo, cuando es algo de mí. Cuando es ataque del enemigo, pues cuando estamos muy bien y de un momento a otro caes enferma, eso es un ataque del enemigo. Claro que sí. O sea que estás bien y al rato ya estás gravísimo, ya te estamos llevando al hospital. Eso es un ataque del enemigo. Yo lo podría ver así. Sí, sí responde eso, Rosita. A lo mejor, yo creo que el domingo me acerco a usted para aclarar determinadas dudas. Ok. Sí, Sí. mi Rosita. Sí, pastora. Ok. Muchas gracias, pastora. Sí. ¿Hay alguien que pueda decir algo? Digo, alguien que quiera comentar algo o preguntar. ¿No? Sandra, ¿qué pasó, hija? Hola, pastora, buenas noches. A mí, por ejemplo, me pasa que estoy como con mucho ánimo, tengo como una dinámica así muy padre de pararme temprano, orar, leer un rato y empezar mis actividades y pues todo como bien. Pero de repente vienen así como que unos bajones tremendos. Yo como, de hecho, se lo comparto aquí con todos, a raíz del bautizo. Sí. Previo a eso, yo me sentía como muy, pues bien, o sea, emocionalmente me sentía como estable, tranquila, estaba como encaminando mis actividades normales, ahora sí que concluyendo cosas y demás. A raíz del bautizo, yo tenía como muchas expectativas al respecto de sentirme como más liberada, más ligera, más comprometida, y no saben las rachas que pasé de no quererme levantar, o sea, era un pesar, y cuando realmente yo seguía haciendo las mismas actividades, no había mayor cansancio o no había algo más que pudiera yo decir, es que esto me agota, ¿no? Sí. No, o sea, de hecho, el comer bien y eso es como algo también de mi rutina. Entonces digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y en verdad era un cansancio espantoso, de esos sueños dominantes que yo decía, ay, 5 minutos y se convertía en 1 hora, ¿no? Entonces, de repente yo decía, bueno, ¿qué está pasando conmigo? No sé si eso también pudiera haber sido como algo como de peso, como no sé si he escuchado cuando a los católicos bautizan a los niños y les dicen que ya les quitaron el cuerno
y que se quedan dormidos los niños, ¿no? Por ejemplo, así, o sea, yo digo, bueno, esa sensación de mucho cansancio, no sé si tenga algo que ver con eso o ya son otros rollos míos. No, sí, sí puede ser. Una de las cosas que vimos fue eso, ¿no? Que hay un ataque ahí. O sea, evidentemente el enemigo no va a estar feliz, Sandra, de que te bautizaste, de que obedeciste esa parte de tu vida cristiana. Entonces sí es un ataque del enemigo. Lo vimos ahí en los 10 puntos que vimos, ¿no? Puede ser como el desánimo, o puede ser que tú esperabas mucha energía y fue lo contrario. Pero no hagas caso, tú sigue adelante en las cosas del Señor, ¿ok? Eso se va a quitar. Y puedes hablar en voz alta. En el nombre de Jesús, Señor, yo quito todo cansancio, todo agotamiento. O sea, habla en voz alta y renuncia a esas cosas para Ok, que sean quitadas. ok. ¿Ok? Sí, pastora, gracias. Ok. Bueno, vamos a empezar este tema que es de lo mismo, pero es la parte contraria de la riata y vamos a ver lo que dice Benedictus de Spinoza. Paz no es mera ausencia de guerra, sino es una virtud que nace de la fuerza de carácter. Otra vez, paz no es mera ausencia de guerra, sino es una virtud que nace de la fuerza de carácter. Y vamos a ver Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces vimos un tema que tiene que ver con hacer guerra, pero ahora el Señor nos va a hablar de la paz, que es otra parte importante. Vamos a ponerle a este tema tiempos de paz. El Señor Jesús nos enseña semilla poderosa en el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. Dice Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra vez, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú y yo queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser personas, ¿verdad?, que produzcan paz y que den paz. Salomón nos dice que hay tiempos de guerra, pero también nos dice en Eclesiastés 3 que hay tiempos de paz, ¿verdad? Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con la guerra y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la paz. El Señor Jesús dice que las personas que hagan un esfuerzo extra para promover la paz serán llamados hijos de Dios. Así que ahora hablaremos de este tema. ¿Has notado que el Señor Jesús, nuestro gran maestro, asume la responsabilidad de enseñarnos algo? Casi siempre nos exige ir más allá de nuestra comodidad, ¿ok? Yo quiero que tú me digas, bueno, no me lo vas a poder decir aquí, si tú conoces al Señor Jesús. Les voy a platicar algo. 20 años, yo fui cristiana, pero cuando el Señor Jesús iba con nosotros aquí a la iglesia, a General Donato Bravo Izquierdo, hace como 2 años y medio, el Señor Jesús me dijo a mí, ahora tú me vas a conocer. Y yo me quedé con la boca abierta, porque muchas veces creemos que conocemos al Señor, pero como nosotros conocimos al Señor, cuáles son sus palabras, casi siempre Él utiliza unas palabras cuando habla, inmediatamente identificas que es el Señor, conoces su carácter, conoces su forma de pensar. Claro que me va a decir Ricardo, bueno, es que tenemos la palabra de Dios que también está ahí derramada la mente del Señor, conocemos a Dios por la palabra de Dios. Pero cuando tú platicas con el Señor Jesús,
conoces al Señor Jesús. Y yo sé que el Señor Jesús siempre que me hablaba a mí para algo, era para esforzarme, era para decirme cosas difíciles. Ruth, tienes que hacer esto. Ruth, quiero que la iglesia haga esto. Quiero que tengan estos eventos al año. Quiero que esto, o sea, el Señor te trae movido. Y fíjate lo que dice aquí. ¿Has notado que el Señor Jesús, nuestro gran maestro, asume la responsabilidad de enseñarnos? Un maestro, un buen maestro, asume la responsabilidad de enseñarte y que aprendas, ¿verdad? Pero casi siempre nos exige ir más allá de nuestra comodidad. El Señor Jesús siempre te va a sacar de tu comodidad. El Señor Jesús siempre va a hacer que te esfuerces y que vayas más allá y que logres cosas y que hagas cosas y que cambies en tu vida. El Señor quiere incomodarnos. Hay veces que no nos gusta que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Esto está mal. Estás regando el barniz, como decimos aquí en México, ¿verdad? Estás descuidando tu relación conmigo, etcétera. Y gracias, tenemos que decirle gracias, Señor, porque el enemigo es muy sutil, ¿verdad? La vida cristiana es como un tobogán y tenemos que tener cuidado porque nos empezamos a deslizar, como dice Hebreos capítulo 2, dice, cuida tu salvación con temor y temblor, dice ahí, dice, no sea que te deslices. Entonces vemos que el Señor quiere incomodarnos. La mayoría de las veces nos llama a hacer, a alcanzar, a buscar cosas que son contrarias a nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Estar cómodos. No me exijas, no me digas que estoy mal, no me digas que no, ¿verdad? Eso es comodidad. Pero el Señor quiere que salgamos de esa comodidad. El Señor no se molesta en enseñarnos las cosas que se nos facilitan. La mayor parte de sus enseñanzas no se centran en lo que hacemos bien. Él se enfoca en las áreas en las que no pensamos o no nos gustan o se nos dificultan. Ese es el Señor, ¿verdad? Él es muy educado, es muy culto, te habla. Muchas veces yo le decía, Señor, no te entiendo lo que me estás diciendo. Imagínate nada más, el que creó los cielos y la tierra y el universo, ponerse a platicar contigo. Hay veces que yo le decía, Señor, explícame esto porque no te entiendo, Señor. Y yo decía, híjole, qué barbaridad, ¿verdad? Y ahí es cuando dices, creo que tenía que leer más la palabra, creo que tenía que tener los sentidos más, pues con más discernimiento, porque el Señor te habla en un nivel muy alto. Nunca critica, nunca habla mal de los demás, ¿verdad? Eso uy, le super saca de onda al Señor. Que critiquemos, que pongamos apodos, que hagamos canciones de la gente, que estemos hablando negativamente de los demás. Todo eso no le gusta al Señor, ni que hables negativamente de ti mismo. Con nosotros estaba una hermana, siempre estaba ahí, y el Señor estaba enseñándonos cosas increíbles, y esta hermana empezaba a hablar mal de ella. Soy un gusano, soy una tonta, es que no puedo. ¿Saben qué nos decía el Señor? Adiós, ya me voy. Decías, no, por favor. O sea, ¿quieres que se vaya el Señor corriendo? Empieza a hablar cosas negativas, incluso de ti misma. Soy una tonta. Ay, Señor, soy un gusano. Entonces te dice el Señor, entonces, ¿para qué vine a morir por ti? ¿Para qué derramé mi sangre por ti? Yo muchas veces les decía, hermana, ¿verdad? Por favor, porque siempre que esta hermana se empezaba a quejar, ¿verdad? El Señor se despedía. Me decía, Ruth, tengo muchas cosas que hacer. Adiós. Válgame Dios.
Entonces, el Señor es muy especial y yo te voy a decir algo. Siempre nos va a llevar a esforzarnos y a hacer cosas las que nos cuestan trabajo, ¿verdad? No las que son fáciles. Dice el Señor, por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, ama a tus enemigos. Esto está en Mateo 5 también. Todos sabemos que esto nos exige más de nosotros. Amar a nuestros enemigos. Haz el bien a los que te odian, ¿verdad? Bendice a los que te maldicen, dice el Señor. Es como si Jesús deliberadamente pusiera una luz en esas cosas que sabe que nos cuestan trabajo. Ama a tu hermano, ¿verdad? Yo hay veces que quería a la hermana ahorcarla, porque el Señor Jesús se iba inmediatamente y estaba tan sabrosa la plática con él y la hermana empezaba a quejarse y entonces el Señor decía, goodbye. Y yo, o sea, no puede ser, todo el tiempo es lo mismo. Entonces, hermanos, pues esto es increíble. Él nos estira más allá de lo que es cómodo para nosotros. El maestro, el gran maestro Jesucristo, te va a estirar más allá de lo que es cómodo para ti y para mí. Hay un tiempo para la paz y cuando lo escogemos, ¿verdad? Somos bendecidos por Dios como sus hijos. O sea, nosotros tenemos que aprender a escoger la paz. Cuando hice este estudio, lloré un poco porque me acordé de mi papá. O sea, yo a veces cuando iba a visitar a mi papá, era un campo de guerra ahí la casa, entre mis 3 hermanos solteros se peleaban y mi papá, que era un hombre de 80 y tantos años con mal de Parkinson, solo les decía, hagan la paz. Y yo decía, híjole, yo creo que más bien hay que agarrar el cinturón y empezar a dar aquí unas nalgadas y poner orden, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que un día que estábamos Ruth y yo con mi papá en su casa, llegó un ángel y le puso una corona. ¿Te acuerdas esa corona de qué era, Ruth? Sí, creo que nos dijo el Señor que era una corona de honra. O sea, llegó un ángel y tomó esa corona y se la puso a mi papá y nos dijo el Señor, es una corona de honra. Entonces, hermanos, eso es lo que le gusta al Señor. Hay un tiempo para la paz y cuando le escogemos somos bendecidos por Dios como sus hijos. Pero ser pacificadores, amar a tus enemigos y orar por los que te atacan, contradice el cristianismo conveniente. ¿Qué te parece la idea? ¿Ok? O sea, lo que nos enseña el Señor en el Sermón del Monte contradice el cristianismo conveniente o el cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Como cómodo y lindo es difícil. Entonces comenzamos a ver que debemos luchar con todos los preceptos del Señor. Dice aquí, no solo por algunos, sino por todos, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo de guerra, eso es fácil de entender, pero el Señor nos dice también que tenemos que estar armados y listos para obtener la paz. ¿Qué tienes que hacer para que tú puedas conquistar la paz? La paz primero contigo mismo. Hay veces que hablamos muy fuerte, que puede ser que prediquemos muy agresivo, ¿verdad? O que nos comportemos mal en la iglesia, pero eso no está hablando de personas que están buscando la paz, sino que nosotros tenemos que luchar porque haya paz. Y esto es también muy difícil. Así como los tiempos de guerra, también el buscar la paz en nuestros hogares, en nosotros mismos. Primero tenemos que tener
una paz interior, para esa paz poderla dar, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor. Sabemos que hay un tiempo de guerra, eso es fácil de entender, pero el Señor nos dice también que tenemos que estar armados y listos para obtener la paz. ¿Has llegado alguna vez a un punto en tu vida en la que simplemente estás cansado o cansada de pelear con la gente y de las cosas que están pasando a tu alrededor y dentro de ti, y quieres encontrar algo de paz? Bueno, pues también esa es la voluntad del Señor, que trabajemos para que haya paz. Y sí, a mí me gustaba estar con mi papá, aunque alrededor, ¿verdad? Les voy a platicar algo que es muy curioso. Cuando yo era chica, mi papá me pegaba mucho, me disciplinaba muchísimo mi papá. O sea, casi yo veía a mi papá para que me pusiera unas cachetadas de esas del tamaño del mundo. Esa era la relación con mi papá. Y hasta yo le veía unas manotas a mi papá cuando yo era chica. Pero cuando me casé con Ricardo, las cosas cambiaron con él. Él incluso muchas veces me pidió perdón: Ruth, perdóname por la forma como te pegaba, por la forma como te discipliné. Y yo le decía: es que me lo merecía, papá, era tremenda. Qué bueno que me disciplinaste. Y yo vi esa diferencia entre mis hermanos y su servidora, porque mis hermanos ya casi no fueron disciplinados. Mi hermana, la chiquita, la más chica, ella nunca se le disciplinó. Mi hermano Ángel, pues un poco, y Bisbee un poco más, pero ya no tanto como a mí, como que los hijos mayores son el experimento donde todo te sale mal y ya no cometes esos errores con los hijos que siguen. Pero yo pude notar que mis hermanos realmente necesitaban unas buenas nalgadas. Y mi papá, pues ya no estaba en edad de eso, ni tenía la salud para eso. Y yo me sentaba con mi papá, aunque acá era una guerra y unas discusiones y un rollo ahí horrible. Mi papá era un hombre de paz, ya siendo ancianito, era un hombre muy tranquilo. Y yo creo que todos tenemos que buscar eso, el que aunque a tu alrededor hay una tormenta, tú seas una persona de paz, que hagas la paz, que no te prestes para pues ser violento o promover un ambiente violento a tu alrededor. Dice Ruti que ya se me acabó el tiempo, hermanos, ya se me va a cortar, lo vamos a dejar aquí porque vamos a ver lo que es paz y lo que no es paz, lo que está correcto y lo que no está correcto, y que tenemos que obedecer también al Señor para poder ser llamados sus hijos. Tenemos que ser pacificadores. Entonces, esto es